Este video audita la evidencia física de Teotihuacán contra la narrativa oficial de que era una simple ciudad de dioses. La historia que nos venden describe a Teotihuacán como una ciudad santa, un centro ceremonial. Pero esa narrativa se fractura al primer contacto con el mapa, porque las ciudades santas, colega, no se construyen sobre una cuadrícula de ingeniería de precisión de 20 kilómetros cuadrados, con cada estructura alineada a un plano maestro. Haz la comprobación más simple. Pon el mapa de Teotihuacán al lado del de Tikal o Chichén Itzá. La diferencia no es de grado, es de concepto. La historia del centro de peregrinación se desmorona ante la primera restricción, la escala y la intención del diseño. ¿Por qué se aplicaría una ingeniería tan totalitaria a una ciudad supuestamente dedicada solo al ritual? El plano de la ciudad es el dato más innegable y el más problemático para la historia sencilla. Mira, Teotihuacán no es un conjunto orgánico de templos que creció con el tiempo. Es una cuadrícula ortogonal, un sistema de coordenadas, impuesto por la fuerza sobre el paisaje, borrando o terraformando los contornos naturales. La arqueología moderna lo confirma. A diferencia de otras ciudades con un núcleo planificado rodeado de suburbios caóticos, toda la extensión de Teotihuacán, desde la élite hasta la vivienda más humilde, se adhiere rígidamente a esta cuadrícula. La realidad no perdona. Un crecimiento orgánico es el camino de menor resistencia. ¿Por qué elegir el camino de máxima resistencia y máximo costo si no es para servir a una función superior a la simple ceremonia? Piensa en el costo de esa decisión. Imponer una cuadrícula de esta magnitud exige una planificación centralizada masiva, topógrafos expertos y una fuerza de trabajo disciplinada para ejecutarla durante generaciones. El chequeo aquí no es solo mirar el mapa, es calcular los millones de horas hombre necesarias para mover la tierra, nivelar el terreno y trazar cada línea base. A la realidad no le importa nuestra visión romántica. Una inversión así, sostenida durante siglos, necesita un retorno de la inversión práctico y medible, no solo bendiciones espirituales. ¿Qué retorno justificaba un gasto de energía tan astronómico que eclipsa a casi cualquier otra ciudad del mundo antiguo? Cualquier urbanista o ingeniero te dirá que una cuadrícula a esta escala sirve a un propósito por encima de todos: la eficiencia. Facilita la navegación, el transporte de bienes y personas, y la distribución de servicios como el agua. Es un sistema operativo para una ciudad. Se nos dice que la cuadrícula de Teotihuacán, con su eje principal, la Avenida de los Muertos, y un eje secundario, dividía la ciudad en 4 cuadrantes para representar el cosmos. La cosmología no exige que cada complejo de apartamentos para 200.000 personas se alinee con precisión milimétrica. La logística, sí. El chequeo es simple. Examina los planos de los complejos residenciales en la periferia. La uniformidad es absoluta. No puedes engañar a las restricciones. ¿Qué función práctica era tan crítica que exigía rediseñar una ciudad entera con esta rigidez de acero? El trazado no solo es una cuadrícula, sino una que está deliberadamente desviada de los puntos cardinales. No está alineada al norte geográfico, sino con una desviación constante de aproximadamente 15.5 grados al este del norte. Esto prueba que fue una decisión de diseño fundacional. La explicación ceremonial es que se alinea con la puesta del sol en ciertos días, o con la montaña sagrada del Cerro Gordo. Es posible, pero esa es solo una capa. Piensa en la implicación práctica. Fijar un eje no cardinal y luego construir una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, basándose en él, requiere una capacidad de topografía y cálculo extraordinaria. Haz la comprobación. Intenta mantener un ángulo preciso con herramientas antiguas, a través de kilómetros de terreno irregular. Es un desafío de ingeniería monumental. ¿Por qué asumir un costo y una complejidad tan enormes para un propósito puramente simbólico? Este nivel de control total sobre el plano urbano es una anomalía. Imponer la cuadrícula no es la tarea de un solo gobernante, es un proyecto de Estado que dura siglos. Requiere un poder administrativo férreo para hacer cumplir el plan maestro sobre cada nueva construcción. Cada nuevo edificio, cada expansión, tenía que ser aprobado y alineado por una autoridad central. ¿La prueba? Busca en el registro arqueológico evidencia de construcciones ilegales o fuera de la cuadrícula. Son prácticamente inexistentes. Seamos honestos, un control tan absoluto no se ejerce solo para mantener la armonía cósmica, se ejerce para gestionar un sistema productivo. ¿Qué clase de sistema urbano requiere un nivel de control tan totalitario sobre la vida de la gente común? Esta cuadrícula
no es solo un plano bidimensional, es la base de un sistema tridimensional. La investigación ha documentado exhaustivamente que la cuadrícula también organizaba la infraestructura subterránea, como los canales de drenaje y de suministro de agua. La planificación no era solo superficial, era volumétrica. Tuvieron que calcular pendientes y flujos para toda la ciudad, bajo tierra. Esto, colega, es ingeniería civil pura y dura. ¿Qué se rompe primero en una ciudad densa sin planificación? El saneamiento. La cuadrícula de Teotihuacán resuelve esto de manera proactiva. La historia del centro ceremonial nos pide creer que invirtieron una energía monumental en la gestión de aguas residuales por razones espirituales. Es absurdo. ¿Desde cuándo las ciudades santas priorizan la ingeniería de drenaje a escala metropolitana? Ahora, las pirámides, los supuestos corazones ceremoniales. La pirámide del Sol y la Luna no son monumentos aislados, son los nodos centrales de esta cuadrícula urbana. Su ubicación no es aleatoria, son los puntos de anclaje del sistema. Están alineadas con precisión con el paisaje, como el Cerro Gordo, demostrando una sofisticación geomática impresionante. Pero también son el punto de partida y el foco de la Avenida de los Muertos, la arteria principal del sistema logístico de la ciudad. El chequeo es visual. No puedes separar su función ceremonial de su función como ancla de la red de transporte. No puedes engañar a la física del diseño. ¿Por qué monumento puramente religioso estaría tan intrínsecamente soldado a la columna vertebral logística de una metrópolis? La construcción de estas pirámides también revela una estandarización de tipo industrial. El estilo arquitectónico talud tablero, un muro inclinado coronado por un panel vertical, es la firma de Teotihuacán. No es solo un estilo decorativo, es un sistema de construcción modular que se repite por toda la ciudad y que luego fue exportado por toda Mesoamérica. Piensa en la práctica. Es una marca, una tecnología constructiva que otros adoptaron. La difusión de un estilo no es solo influencia cultural, es transferencia de tecnología. El chequeo es rastrear la aparición del talud tablero en otras ciudades. Aparece en centros mayas a cientos de kilómetros, en Caminalhuyú, en Tikal. Esto es evidencia de poder, no solo de santidad. ¿Una simple ciudad ceremonial exporta un sistema de construcción estandarizado? Además, la estandarización del talud tablero implica una cadena de suministro y una fuerza laboral, organizada a un nivel casi industrial. Para producir miles de estos módulos idénticos, se necesitan canteras organizadas, líneas de producción para cortar y dar forma a la piedra, y equipos de construcción entrenados en un método específico. Seamos honestos, esto no es un grupo de artesanos trabajando de forma independiente, es una operación coordinada a gran escala. La realidad no perdona. La estandarización reduce costos y acelera la construcción, objetivos clave para un Estado pragmático, no para una teocracia enfocada en lo único y lo sagrado. ¿Por qué una ciudad de dioses necesitaría optimizar sus procesos de construcción como si fuera una fábrica? Bajo la pirámide del Sol, el asunto se vuelve aún más claro. En los años 70, se descubrió un túnel de casi 100 metros que termina en una cámara con forma de trébol. La explicación oficial es que es una cueva sagrada, un lugar de origen simbólico. Pero partes importantes del túnel fueron claramente construidas y modificadas, con paredes lisas y techos reforzados. Estos túneles también se conectan a un sistema más amplio de pasajes subterráneos. La función ceremonial es una posibilidad, pero no excluye una función práctica. Mira, un túnel bajo una estructura masiva puede servir para drenaje, para aliviar la presión del agua subterránea o como acceso estructural. La narrativa ceremonial nos pide ignorar las explicaciones de ingeniería más obvias. ¿Por qué cavar un túnel de acceso y luego no usarlo también para ceremonias? La insistencia en una función puramente ceremonial ignora las restricciones del mundo real. Construir una pirámide del tamaño de la del Sol, más de 200 metros por lado, 65 metros de alto, sobre un terreno con agua subterránea, es una pesadilla de ingeniería. El túnel, ya sea natural o artificial, habría sido un punto de debilidad estructural. Los constructores lo habrían sabido. Por lo tanto, tuvieron que gestionarlo, incorporarlo al diseño, reforzarlo, usarlo para el drenaje. Haz la comprobación más simple. Pregúntale a cualquier ingeniero de construcción moderno qué haría si encontrara una cueva justo donde planea poner los cimientos de un rascacielos. Lo integraría en el plan de cimentación y gestión del agua. No puedes engañar a las restricciones.
¿Por qué deberíamos asumir que los ingenieros de Teotihuacán eran menos pragmáticos? La presencia de agua subterránea no es una nota a pie de página, es el problema central de ingeniería que debían resolver. Cualquier estructura de ese peso sobre suelo inestable o húmedo corre el riesgo de hundimiento diferencial o colapso. Piensa, el túnel y el sistema de canales conectados no son solo una característica curiosa, son una solución directa a la presión hidrostática. Al proporcionar una vía para que el agua subterránea se mueva y drene, estabilizaban el suelo bajo la pirámide. Esta no es una función secundaria, es una necesidad fundamental para que la estructura siga en pie después de 1500 años. Deja de comprarlo. La narrativa del ritual mágico nos pide que ignoremos la física básica. ¿Es más probable que construyeran una maravilla de la ingeniería hidráulica por accidente o que sabían exactamente lo que estaban haciendo? El posicionamiento de las pirámides como centros ceremoniales es innegable, pero su papel como centros administrativos o residenciales para la élite gobernante también debe ser considerado. Su escala monumental refleja su importancia, pero la importancia en una ciudad de 200.000 personas es multifacética. Es poder, es administración, es control de recursos. La pirámide no es solo un lugar para rezar, es la sede del poder que mantiene unida a la ciudad. Gobernar una metrópolis requiere oficinas, archivos, salas de reuniones, almacenes. ¿Dónde estaban? La narrativa simple no ofrece respuesta, pero los complejos masivos como la Ciudadela son candidatos obvios. Haz el chequeo de probabilidad. Es más probable que los gobernantes de la ciudad más grande de las Américas trabajaran desde chozas o desde los edificios más imponentes y céntricos. Ahora, la infraestructura, el sistema circulatorio que mantenía viva a esta ciudad. Se han documentado sistemas de gestión del agua increíblemente avanzados. No hablamos de una simple acequia, hablamos de canales subterráneos de drenaje, hechos de piedra, canales de superficie, revestidos de estuco y sistemas de distribución, integrados en el diseño urbano desde su concepción. El propósito era doble: prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias y suministrar agua a una población de más de 200.000 personas. Piensa en la escala de ese desafío. Eso es más gente que muchas ciudades modernas. Sin una gestión hidráulica sofisticada, la ciudad se habría ahogado en su propio lodo. Una ciudad de peregrinos se preocupa tanto por la gestión de aguas pluviales, a nivel de toda la ciudad. Esta red de canales es una obra de ingeniería civil a gran escala, un proyecto de obras públicas masivo. Muchos canales estaban cubiertos con losas de piedra, formando un sistema subterráneo bajo las calles y los complejos de apartamentos. Estaban diseñados con pendientes precisas para asegurar el flujo constante. Esto requiere un conocimiento práctico de la hidráulica que va mucho más allá de la necesidad ceremonial. El chequeo es el propio registro arqueológico. Los arqueólogos han mapeado kilómetros de estos sistemas. Existen. No son una teoría, son una realidad de piedra. La realidad no perdona. Esta no es la obra de sacerdotes cavando zanjas para rituales. Es el trabajo de ingenieros planificando la infraestructura esencial para una metrópolis funcional. ¿Cómo puede la historia oficial relegar un sistema de obras públicas tan masivo a una simple nota a pie de página? ¿Qué se rompe primero sin este sistema? La salud pública. En una ciudad con 200.000 personas viviendo en alta densidad, la acumulación de aguas residuales y la falta de agua limpia son una sentencia de muerte. Las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera o la disentería, habrían diezmado a la población en semanas. El chequeo es biológico y es brutal. La infraestructura hidráulica de Teotihuacán no era un lujo ni un adorno simbólico. Era una condición indispensable para su existencia. La narrativa de Ciudad de los Dioses ignora convenientemente esta dura realidad. ¿Cómo se puede hablar seriamente de una ciudad de este tamaño sin abordar primero cómo sobrevivieron día a día? La magnitud de este sistema de agua plantea una pregunta fundamental sobre los recursos. Para construir y mantener kilómetros de canales, se necesita una cantidad enorme de mano de obra especializada, miles de toneladas de piedra tallada, mortero de cal, estuco y un plan centralizado. ¿Quién pagó por todo esto? Una ciudad puramente ceremonial depende de las donaciones y el tributo, un ingreso variable. Una potencia económica, en cambio, genera su propia riqueza a través del control del comercio, la producción masiva y la agricultura. La infraestructura es una inversión de capital que paga dividendos en forma de una ciudad funcional y productiva. Seamos honestos,
¿Qué modelo económico sostiene mejor una inversión tan masiva en obras públicas? ¿El de un santuario o el de una capital imperial? El sistema no solo gestionaba el agua residual, también la distribuía. Hay evidencia de que los canales llevaban agua a los complejos residenciales, a las áreas de producción artesanal y a los campos agrícolas cercanos. Esto es una red de servicios públicos, el equivalente antiguo de una red de agua potable y alcantarillado. Un sistema así requiere mantenimiento constante. ¿Quién lo hacía? Se necesita una burocracia, equipos de trabajadores dedicados a limpiar canales, reparar revestimientos y asegurar que el sistema no falle. Piensa en la organización que eso implica. No es un esfuerzo voluntario, es un departamento de obras públicas. La existencia de la infraestructura implica la existencia de la organización para mantenerla. ¿Dónde encaja esa burocracia en la simple historia de una ciudad de sacerdotes y peregrinos? Enfoquémonos ahora en cómo vivía la gente. La organización residencial de Teotihuacán fue revolucionaria. La ciudad contenía más de 2.000 complejos de apartamentos multifamiliares, cuidadosamente planificados. No eran solo para la élite, alojaban a residentes de diversas clases sociales. Y lo más importante, todas las áreas residenciales fueron diseñadas deliberadamente según la cuadrícula urbana. Piensa en la implicación. El Estado no solo dictaba dónde estaban los templos, dictaba la forma, la orientación y la ubicación de la casa de cada persona. Es un nivel de control social asombroso. ¿Por qué un poder puramente religioso necesitaría este nivel de control sobre la vivienda doméstica de todos? Cada complejo de apartamentos era un microcosmos amurallado. Eran estructuras de mampostería de un solo piso, con múltiples habitaciones, patios abiertos para luz y ventilación, y pasillos laberínticos, diseñados para albergar hasta 100 personas. Dentro, la evidencia arqueológica es clara. Hay áreas para cocinar, para almacenar alimentos y para talleres artesanales. No eran simplemente dormitorios, eran unidades de vida y producción integradas. El chequeo es la propia excavación de complejos como Tepantitla. Los arqueólogos encuentran herramientas de obsidiana, restos de producción de cerámica y otros desechos. De talleres dentro de los muros. No puedes engañar a las restricciones. La gente vivía y trabajaba en el mismo lugar, en unidades diseñadas y reguladas por el Estado. ¿Suena eso a un campamento de peregrinos o a una ciudad productiva? Esta fusión de vivienda y producción es una decisión de diseño con consecuencias económicas enormes. Significa que la producción no estaba centralizada en grandes fábricas, sino distribuida por toda la ciudad. Esto facilita el control de la calidad y la recolección de productos, pero también el control de la fuerza laboral. Mira, si cada unidad residencial es también una unidad de producción, el Estado puede monitorear y tasar la producción a nivel doméstico. Es un sistema de control económico increíblemente eficiente e invasivo. La realidad no perdona. La arquitectura refleja el sistema social y económico que la crea. ¿Qué nos dice una ciudad de talleres domésticos estandarizados sobre el poder que la gobernaba? La distribución de la riqueza también es visible en estos complejos. Algunos son más grandes y están mejor construidos, con murales policromados, pisos de estuco pulido y acceso a más servicios, indicando que eran para la élite intermedia, comerciantes ricos, maestros artesanos, administradores. Otros son más modestos, pero todos, sin excepción, siguen el mismo patrón básico y la misma alineación con la cuadrícula. Esto sugiere una sociedad estratificada, sí, pero una en la que todos estaban sujetos al mismo plan maestro. Seamos honestos, esta uniformidad no surge espontáneamente, se impone, y se impone por una razón. ¿Qué razón podría ser más fuerte que la necesidad de organizar y controlar una fuerza laboral masiva y una economía compleja? Incluso la etnicidad estaba organizada por el Estado. Los análisis de isótopos y el estudio de estilos de cerámica han revelado que Teotihuacán era una metrópolis multiétnica. Había barrios de gente de Oaxaca, de la costa del Golfo, de las tierras mayas. Y estos barrios, como el famoso barrio oaxaqueño, aunque mantenían algunas de sus tradiciones, también estaban construidos siguiendo la cuadrícula y el estilo de Teotihuacán. El Estado era lo suficientemente poderoso como para asimilar e integrar a poblaciones extranjeras en su sistema urbano. Haz la comprobación más simple. Compara los patrones de asentamiento de inmigrantes en ciudades antiguas como Roma. Generalmente, forman guetos orgánicos en las afueras. Aquí, se les asignaba un lugar dentro del plan maestro. ¿Es esa la marca de un centro religioso acogedor
o de una potencia imperial que gestiona activamente a sus poblaciones. La organización residencial planificada es quizás la evidencia más fuerte contra la ficción de una simple ciudad ceremonial. Los rituales involucran a la élite y a las masas en eventos específicos, en lugares específicos. No requieren que la casa de un alfarero en el borde de la ciudad esté alineada con la misma precisión que la pirámide principal. La producción industrial y el control social sí lo requieren. Requieren un sistema donde cada parte es predecible y está en su lugar. Piensa, la vivienda es la unidad básica de una ciudad. Si la unidad básica está completamente controlada y estandarizada, entonces toda la ciudad es un sistema controlado y estandarizado. ¿Para qué fin? Si no es para maximizar la eficiencia productiva y administrativa. Ahora, los centros de barrio, una de las innovaciones sociopolíticas más notables de Teotihuacán. La ciudad no estaba gobernada únicamente desde un núcleo central. El poder y la administración estaban distribuidos en centros de vecindarios por los 4 cuadrantes. Cada uno funcionaba como una ciudad en miniatura. Contenía su propio templo, pirámide y plaza, áreas especializadas para alimentos, residencias para la élite local y quizás guarniciones militares e instalaciones médicas. Piensa, esto es un modelo de gobernanza descentralizada. Es una solución sofisticada para gestionar una metrópolis. ¿Por qué una teocracia simple se molestaría en distribuir el poder de esta manera? Esta estructura distribuida es una solución directa a un problema de escala. ¿Qué se rompe primero en una ciudad de 200.000 personas gobernada desde un solo punto? La comunicación, la capacidad de respuesta, la distribución de recursos. Todo se convierte en un cuello de botella logístico. Teotihuacán resolvió esto creando nodos de administración local que podían manejar los asuntos cotidianos de su sector. Recaudación de tributos, resolución de disputas, organización del trabajo, reportando a una autoridad central, pero con autonomía funcional. El chequeo es el mapa arqueológico. La repetición de este patrón de centro de barrio es evidente y sistemática. No es un accidente, es diseño organizacional. No se pueden trampear las restricciones de la complejidad. La complejidad requiere sistemas para gestionarla. ¿Suena esto como una ciudad enfocada solo en rituales o como una que se enfrenta a los problemas prácticos del gobierno a gran escala? La existencia de posibles guarniciones militares dentro de estos centros de barrio añade otra capa de pragmatismo. La seguridad es una preocupación fundamental para cualquier ciudad grande. Integrarla a nivel de vecindario es una estrategia eficiente. Permite una respuesta rápida a los disturbios, el crimen o las emergencias. La narrativa ceremonial no tiene lugar para estas funciones mundanas, pero la realidad de la vida urbana las exige. Seamos honestos, una ciudad de este tamaño habría tenido crimen, conflictos y enfermedades. Ignorar la evidencia de cómo se manejaban estos problemas es elegir una visión incompleta y romantizada, una ficción. ¿Qué clase de ciudad de los dioses necesita guarniciones militares distribuidas en sus barrios? Esta estructura descentralizada también ayuda a explicar la naturaleza multiétnica de la ciudad. Al permitir que los diferentes grupos étnicos, como los zapotecos del barrio oaxaqueño, tuvieran sus propios centros de barrio con sus templos locales, el Estado teotihuacano podría haberles dado un espacio para mantener sus identidades, siempre y cuando se adhirieran al plan maestro general y contribuyeran a su economía. Es una estrategia de asimilación inteligente. Permite la diversidad cultural dentro de un marco de control político unificado. Haz la comprobación. Es una estrategia que los imperios, desde Roma hasta los incas, han utilizado para gobernar poblaciones diversas. ¿Por qué asumir que los gobernantes de Teotihuacán eran menos astutos políticamente? La conclusión de esta estructura de barrios es que la administración de Teotihuacán era compleja, sofisticada y distribuida, no simple y monolítica. El poder no residía solo en un rey dios en la cima de una pirámide. Residía en una burocracia, en administradores locales, en una red de control que se extendía por toda la ciudad. Esta es una imagen mucho más realista que la del simple centro ceremonial. A la realidad no le importan las historias sencillas. La evidencia física apunta a un sistema político sofisticado, capaz de innovar en la gobernanza para hacer frente a los desafíos sin precedentes de dirigir la ciudad más grande de su mundo. ¿Cómo puede la historia oficial seguir ignorando una estructura administrativa tan deliberada y funcional? Finalmente, examinemos una de las pruebas más contundentes contra la narrativa tradicional: lo que falta en Teotihuacán. A diferencia de casi todas las demás grandes capitales,
mesoamericanas, Teotihuacán carece de ciertas características que se consideran los sellos del poder real. Primero, no se ha encontrado un palacio real centralizado e inequívoco. Segundo, no hay una cancha de juego de pelota monumental. Y tercero, aunque tiene plazas inmensas, no tiene una única gran plaza central, rodeada por todas las estructuras cívico-ceremoniales principales. Piensa en lo que significa esta ausencia. No es que no supieran cómo construir estas cosas, eligieron no hacerlo. Su modelo de poder era fundamentalmente diferente. La ausencia de un palacio real es particularmente reveladora. En otras culturas, como la maya, el palacio del gobernante es el centro neurálgico de la ciudad, un símbolo arquitectónico del poder personal del rey. El hecho de que Teotihuacán no tenga una estructura así, claramente identificable, sugiere que su sistema de gobierno podría no haber estado centrado en un solo monarca hereditario. Quizás el poder estaba en manos de un consejo, de varias familias de élite, una oligarquía, la estructura de gobierno distribuido que vemos. En los centros de barrio, apoya fuertemente esta idea. El chequeo es simple. Compara el plano del centro de Teotihuacán con el de cualquier capital maya clásica. La diferencia en la organización del poder central es obvia. ¿Por qué Teotihuacán rompería con un modelo de realeza tan extendido en Mesoamérica? La falta de una gran cancha de juego de pelota también es una anomalía. El juego de pelota no era solo un deporte, era un acto político y religioso de suma importancia, asociado con la resolución de conflictos y la afirmación del poder del gobernante. Que la ciudad más poderosa de su tiempo aparentemente careciera de una instalación importante para este ritual de poder es extraño. Sugiere, de nuevo, que las formas en que el poder se manifestaba y se legitimaba en Teotihuacán eran diferentes. Seamos honestos, no se olvidaron de construir una. Tomaron una decisión consciente de que no encajaba en su sistema. ¿Qué clase de sistema político no necesita la herramienta de propaganda y diplomacia más común de su época? Estas ausencias no son un agujero en nuestro conocimiento, son evidencia positiva de una estructura social y administrativa diferente. Nos obligan a deshacernos de nuestras suposiciones sobre cómo debería ser una capital mesoamericana y a mirar lo que la evidencia realmente nos dice. Teotihuacán no era una copia de otras ciudades, era un nuevo tipo de ciudad, un experimento a una escala colosal. Su poder no residía en la figura carismática de un rey visible en un palacio, sino en el sistema mismo, la cuadrícula, la infraestructura, la organización económica y la burocracia que lo gestionaba todo. La ficción de un rey dios se derrumba ante la falta de un trono visible. ¿Cómo puede ser una monarquía típica sin los símbolos arquitectónicos básicos de la monarquía? Juntando todas las piezas, la imagen que emerge es la de un sistema integrado de una sofisticación asombrosa. Cada componente del diseño de Teotihuacán, la cuadrícula, las pirámides, los sistemas de agua, los complejos residenciales, los centros de barrio, no funciona de forma aislada. Todo está interconectado, operando bajo una lógica de planificación compleja. La cuadrícula facilita la logística, las pirámides anclan la administración, los sistemas de agua garantizan la supervivencia, los apartamentos alojan y organizan a la fuerza laboral, y los centros de barrio distribuyen la carga administrativa. Esto no es un accidente, es un diseño holístico, una máquina social. ¿Por qué insistir en una explicación simple y ceremonial que ignora la sinergia evidente entre todas las partes del sistema? La verdad sobre Teotihuacán no requiere invocar funciones especulativas. Pero antes de la conclusión, debemos abordar una idea que ha ganado popularidad. Existe una hipótesis alternativa, la idea de que Teotihuacán no era una ciudad, sino algún tipo de planta industrial o generador de energía a escala masiva. Esta idea se basa en las mismas observaciones que hemos discutido, la cuadrícula, los túneles, la escala masiva, pero las interpreta a través de una lente de tecnología perdida. La cuadrícula, en esta visión, no era para distribuir agua, sino energía. Las pirámides no eran templos, sino reactores. Es una narrativa seductora, pero se enfrenta a un problema fundamental, la total falta de pruebas físicas. Examinemos esta hipótesis industrial con el mismo escepticismo forense. Si Teotihuacán fuera una planta de energía, ¿dónde están los subproductos? ¿Dónde está la evidencia de la generación de energía a esa escala? ¿Dónde están los residuos industriales, el calor residual, la contaminación a una escala acorde con una operación de 20 kilómetros cuadrados? El chequeo es simple. Busca en el registro arqueológico estos indicadores. No existen. Si la cuadrícula era para la distribución de energía,
¿Cuál era el mecanismo de transmisión? No hay cables, ni conductos, ni nada que se parezca a una red eléctrica. A la realidad no le importa. Una hipótesis debe ser respaldada por evidencia positiva, no solo por la ausencia de una explicación que nos guste. Esto es una fantasía. La idea de que los túneles bajo las pirámides eran para algún proceso industrial. También choca con una explicación mucho más simple. Como hemos visto, una ciudad de este tamaño, en este clima, tiene una necesidad crítica de gestión del agua y drenaje. Los túneles y canales que vemos encajan perfectamente en esa función. Para proponer una función industrial exótica, hay que demostrar primero por qué la función de ingeniería civil, mucho más obvia y necesaria, es incorrecta. Nadie lo ha hecho. Seamos honestos. ¿Qué es más probable? ¿Que una civilización antigua desarrollara una forma de energía desconocida sin dejar rastro, o que fueran ingenieros hidráulicos extremadamente competentes que resolvieron un problema que todas las grandes ciudades enfrentan? La comparación de Teotihuacán con una refinería moderna o una placa de circuito es una analogía profundamente defectuosa. Se basa en una similitud superficial de forma, mientras ignora la diferencia fundamental en la sustancia. Hemos encontrado talleres de cerámica, herramientas de obsidiana, residencias, cocinas, templos y tumbas por toda la ciudad. Lo que no hemos encontrado son reactores, turbinas o cualquier otra pieza de maquinaria industrial avanzada. El chequeo es un inventario del material arqueológico. Lo que tenemos es evidencia de una ciudad, no de una planta de poder. La hipótesis industrial es un intento de explicar la sofisticación de Teotihuacán, negando que los pueblos antiguos pudieran alcanzar esa sofisticación en dominios que sí conocemos: la planificación urbana y la ingeniería civil. Es un disparate. El veredicto, por lo tanto, es claro. La historia oficial de que Teotihuacán era simplemente una ciudad ceremonial o la ciudad de los dioses es una ficción. Falla estrepitosamente al no poder explicar la escala, la complejidad logística, la ingeniería integrada y la estructura política única que la evidencia arqueológica demuestra. Es una explicación que ignora el 90% de los datos para centrarse en un solo aspecto de la ciudad, y ni siquiera explica ese aspecto por completo. La narrativa no se sostiene bajo el más mínimo escrutinio de las restricciones del mundo real. Es una mentira cómoda. La hipótesis alternativa de una planta industrial también fracasa, y de manera aún más espectacular. Es una especulación sin fundamento que crea más preguntas de las que responde y requiere creer en tecnologías invisibles e indemostrables, mientras se ignoran las soluciones de ingeniería y organización social, muy sofisticadas pero totalmente humanas, que están a la vista de todos. Ambas narrativas, la ceremonial y la industrial, comparten el mismo defecto fundamental. Subestiman radicalmente el ingenio y la capacidad de los antiguos teotihuacanos. La verdad, como suele pasar, es mucho más impresionante que cualquiera de las dos ficciones. Teotihuacán no necesita magia ni tecnología perdida para ser asombrosa. Fue la culminación del ingenio humano antiguo, aplicado a un problema de una escala sin precedentes: cómo construir y mantener una metrópolis para 200.000 personas de la nada. Fue un sistema urbano integrado, una fusión de planificación matemática, ingeniería hidráulica, organización administrativa y cosmología, todo funcionando como una máquina social y económica coherente. La única magia necesaria es reconocer que las sociedades antiguas poseían un conocimiento y una sofisticación que merecen ser comprendidas en sus propios términos. El sistema mismo es la maravilla. Si te interesan más análisis forenses que desmantelan narrativas simples y examinan la evidencia, suscríbete para más.